Quisiera comenzar contándoles algo que ustedes ya lo conocen, lo saben, y es el hecho de que Jesús, para poder tener un ministerio próspero y también completo, por así decirlo, necesitaba de un tesorero. Era Judas Iscariote. ¡Buah! Cuestión de que sí, que efectivamente Jesús para su ministerio requería de que los fondos que iban ingresando justamente para poder continuar con la obra que él tenía planeada por Dios, requería de dinero. Y que ese dinero fuera administrado justamente por esta persona que debía de gestionar todo eso. ¿Para qué? Para que los que estaban en la obra pudieran comer, pudieran tener ropa para vestirse, pudieran tener alojamiento muchas veces. Y sé también de que Jesús era súper económico en todo eso, Jesús no la complicaba tanto. Él comía de los lagos y los mares donde podía pescar. Él dormía donde fuera un poquito cómodo, ahí en algún pastito ahí lindo y que hubiera buen tiempo, imagino yo. También aceptaba ofrecimientos de ir a la casa de algún amigo para quedarse a dormir. También Jesús, aceptaba cenar con los amigos, pero necesitaba más que eso, que algo puntual de un día esporádico. Necesitaba día a día poder tener a alguien que gestionara bien las inversiones para que tanto las necesidades básicas de él y de quienes le seguían, así también como aquellas cosas que necesitaban para el avance ministerial, estuvieran cubiertas y bien gestionadas. Por supuesto que el tema de Judas Iscariote tiene una connotación negativa, pero no porque el ministerio sea algo del diablo, sea algo del diablo cochino. ¡Qué horrible el dinero! El dinero es del mundo, ¿no? El tema es que la connotación negativa recae en Judas, que fue lo que pasó, de todo lo bueno que recibía de las donaciones y las ofrendas y demás. Él se la terminó gastando, se la patinó. Pero la esencia en realidad es buena y es necesario contar con estas ofrendas y este dinero y estos administradores buenos para poder avanzar en el ministerio. Y esto es algo de lo que vamos a estar hablando hoy, justamente en la carta de Segunda de Corintios. Mientras tanto, les voy a dar un poco de contexto al asunto. Saben que aunque se llama Segunda Carta a los Corintios en la Biblia, hay pistas que nos indican de que esta no era la segunda carta que Pablo le escribió a los Corintios, porque Pablo fue el autor de la primera y la segunda. De hecho, les cuento, Pablo inició esta comunidad en Corinto en uno de sus viajes misioneros hacía ya un buen tiempo. Y esta historia se puede ver claramente en el libro de Hechos, capítulo 18. Y después de continuar su camino, Pablo recibió un reporte de que las cosas no estaban bien en esa iglesia que había fundado y en la que había trabajado mucho allí en Corinto. Así que le escribió una primera carta, a la que justamente conocemos como Primera Carta a los Corintios, justamente con el fin y con la intención de poder corregir esos problemas. Pero parece que muchos de la iglesia de allí lo rechazaron sus enseñanzas. De hecho, muchos de ellos se rebelaron contra su autoridad como discípulo de Cristo, como apóstol. Y esto lo podemos ver después en la segunda carta de los Corintios, de que Pablo le había dado seguimiento, porque él fue nuevamente, y le había dado seguimiento personal, una marca personal tenía con respecto a estos asuntos con muchas personas de allí, y de hecho habla de lo que fue esa visita como una visita dolorosa, y esto lo ven después en 2 Corintios 2:1. Y después de esta visita dolorosa, envió una carta
que nos dice que fue escrita con angustia y con lágrimas. Y entonces, después de todas estas medidas que él tomó, tanto en el hecho de ir personalmente como en el de escribir una nueva carta, aunque no todos, lamentablemente, hubo muchos que se dieron cuenta de la arrogancia que estaban teniendo, se dieron cuenta de que estaban actuando y obrando muy mal y le pidieron perdón a Pablo. Querían reconciliarse con él. Así que Pablo les escribió una nueva carta para confirmarles su amor y su compromiso con ellos. Y he aquí la carta que conocemos como segunda carta a los Corintios, que vendría a ser la tercera en realidad, aunque la segunda no sabemos dónde está todavía. Esta carta que vamos a ver hoy, la carta de segunda a los Corintios, tiene como 3 secciones a gran escala, les digo, ¿no? La primera justamente aborda esta reconciliación con los hermanos de Corinto. Son los primeros capítulos que ellos, en donde Pablo expresa su amor, su gratitud y su compromiso con ellos, su reconciliación, en donde los perdona. Esa es la primera parte. La última parte nos habla del reto que Pablo le hace a aquellos que todavía le rechazaban y a aquellos que todavía se rebelaban contra su autoridad. Él los reta a través de la carta, les dice: vengan y cuéntenme a ver si ustedes son tan guapos ahora para decirme si eso no es veraz mi testimonio delante de Cristo, ¿no? Y después, en la parte intermedia, en los capítulos 8 y 9, aborda el tema de la generosidad olvidada. La generosidad olvidada. Y este es el punto en donde vamos a entrar hoy, que es el capítulo 8 de la carta segunda a los Corintios. Miren, los cristianos judíos en Jerusalén, en aquel entonces, habían caído en pobreza por causa de una hambruna que hubo. Así que lo que Pablo está haciendo es reuniendo dinero dentro de las nuevas iglesias que había fundado, formadas principalmente para no judíos. Y todas estas iglesias, todos los hermanos que estaban en esas comunidades, mostraron su generosidad y consuelo como parte del cuerpo de Cristo que ellos se sabían ser. Así que contribuyeron en esta colecta. Estaban muy contentos de poder dar. Sin embargo, los corintios, en medio de todo este conflicto con Pablo, no habían ahorrado nada para darles a estos hermanos este regalo que estaban juntando para ellos. Y para Pablo esto no se trataba solamente de una cuestión de dinero, ¿saben? Simplemente era otro signo más de que estos hermanos en Corinto, no habían sido transformados por el Evangelio de Jesús. No era Jesús su centro. Esencialmente, cuando tenemos a Jesús como nuestro centro, se convierte todo en una historia de generosidad en todo aspecto. Y se ve que ellos carecían de este asunto. Ahora, ¿cómo? ¿Acaso Pablo está vinculando acá el Evangelio de Jesús con el hecho de dar dinero? Más aún les voy a decir, no solamente les voy a decir que sí, sino que más aún Pablo les está contando las verdades del Evangelio a través de metáforas financieras. Vamos a leer el texto del capítulo 8. En principio, los primeros versículos del 1 al 2. Ahora, hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia. A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Un cachetazo para los hermanos de Corinto. Esta gente, estos hermanos de aquella iglesia,
tenían esta característica que hablábamos hoy con Dani, ¿no? Eran muy buenos en los dones que tenían, ¿verdad? Eran como muy opulentos en eso. Sin embargo, había algo que no tenían ellos, y era esta clase de generosidad. Por más ricos que sean, ellos no daban ni un céntimo para las causas buenas y sanadoras, que era en este caso poder dar alimento y otro tipo de materiales a los hermanos en necesidad. ¿Quiénes eran los de la iglesia de Macedonia? ¿Eran gente que tenía buenos recursos y por eso daban porque no les pesaba? No. Macedonia era una región al norte de Grecia. Estaba rodeada de ciudades que ya hemos escuchado muchas veces en la Biblia, como Filipos, Tesalónica, Berea también. Pablo había fundado allí estas iglesias durante su segundo viaje misionero, y pese a todas estas cuestiones, los cristianos de Macedonia sufrían persecución, alta persecución, y dificultades económicas muchas. ¿Y por qué? ¿Porque eran malos administradores? No. Macedonia había sido protagonista de muchas guerras, dentro de ellos los romanos conquistaron allí. Eso los dejó en ruinas económicamente hablando, y además, bajo el dominio romano, esta Macedonia era una provincia sujeta a impuestos súper pesados. Los mataban con los impuestos. Los mataban literalmente, porque todo esto afectaba a las clases más bajas. Entonces sufrían pobreza, y como si fuera poco, como les dije, tenían persecución. ¿Y esto qué implicaba? Por su fe, obviamente, ¿no? Implicaba que no tuvieran empleo, o que les costara conseguir empleo, rechazo social, les confiscaban los bienes. Así que Pablo enfatiza esto. Los de Macedonia no eran pobres, eran extremadamente pobres. Sin embargo, ellos se destacaban, y se destacaban nada más y nada menos que por su generosidad en esta situación. Dieron generosamente para ayudar a los creyentes necesitados en Jerusalén, y no lo hicieron para sacarse cartel, no lo hicieron para decir qué craques somos. Lo hicieron espontáneamente, tanto como podían, y aún más de lo que podían. Vamos a ver ahora después en el verso 3. Rogaban participar en esta colecta, porque ellos lo veían como un privilegio, porque ellos, a diferencia de los hermanos de Corinto, primero ellos se entregaron al Señor de verdad y luego a la obra. Entonces Pablo, con el ejemplo de los hermanos de Macedonia, con su extrema pobreza y con todo eso, eran ejemplo a seguir. Les demostró a estos hermanos, a los de Corintio, que la generosidad no depende de la abundancia, sino del corazón entregado a Dios. Seguimos con el verso 3. Yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas. Por su propia iniciativa, nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios. Y hasta hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Un paréntesis hago. Fueron ellos los que se pararon en el ofrendero. Algunos en algunas iglesias recogen en una bolsita, pues ellos en ese momento se metieron a sí mismos ahí adentro. Nosotros los recogemos con una bandejita, pues imagínense a ellos parados en esa bandeja, porque fueron ellos mismos los que se entregaron allí. Seguimos en el verso 5. Y hasta hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Por eso hemos rogado a Tito que recoja entre ustedes esta bondadosa colecta que él comenzó antes a recoger, pues ustedes, que sobresalen en todo,
en fe, en facilidad de palabra, en conocimientos, en buena disposición para servir y en amor que aprendieron de nosotros, igualmente deben sobresalir en esta obra de caridad. No les digo esto como un mandato, solamente quiero que conozcan la buena disposición de otros para darles a ustedes la oportunidad de demostrar que su amor es verdadero, porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. Por el bien de ustedes les doy mi opinión sobre este asunto. Desde el año pasado no solo comenzaron ustedes a hacer algo al respecto, sino a hacerlo con entusiasmo. Ahora pues, dentro de sus posibilidades, terminen lo que han comenzado con la misma buena disposición que mostraron al principio, cuando decidieron hacerlo. Porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que Él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. No se trata de que por ayudar a otros ustedes pasen necesidad. Se trata más bien de que haya igualdad. Ahora, ustedes tienen lo que a ellos les falta. En otra ocasión, ellos tendrán lo que les falta a ustedes. Y de esta manera habrá igualdad. Como dice la Escritura, ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Y entonces digo yo, hoy por ti, mañana por mí. Va por ahí la cosa. Entonces, ¿qué les enseña Pablo a los hermanos de esta iglesia de Corinto? Por un lado, la generosidad, que la generosidad nace de la gracia. No presenta Pablo al hecho de dar y de ofrendar como una obligación, sino como un acto, una respuesta a la gracia de Dios. Los macedonios dieron porque experimentaron la gracia divina en sus vidas. Entonces, cuando nosotros reconocemos lo mucho que Dios nos ha dado perdón, nos ha dado amor, nos ha dado salvación, nos da trabajo, nos da comida, nos da ropa, nos da lo que necesitamos. Entonces nuestro corazón se vuelve generoso. Y no por presión se da, sino por gratitud. También Pablo les enseña a dar, no cuando nos sobra, sino incluso en nuestra dificultad. Los macedonios no esperaron a tener abundancia para dar. En medio de las pruebas y de su pobreza, su alegría era mayor en Cristo y lo llevó a compartir generosamente. Ellos sí sabían dar. Capaz que no era la cantidad de dinero que se requería para llegar a todo lo que precisaban, pero dieron tanto de corazón que acá en la Biblia ellos se destacaron por este corazón lleno de gratitud, lleno de amor y llenos del querer darse por entero a la obra. Entonces, vemos aquí que la generosidad no depende de las circunstancias, depende de la actitud que tengamos en nuestra vida, en nuestro corazón. Podemos dar, aunque estemos pasando por momentos difíciles, confiando en que Dios provee. Yo les digo, el Señor provee. En una situación puntual se nos rompió el microondas. Y era una situación un tanto complicada, justo había necesidad de poder, lo usamos mucho de hecho para poder darles de comer a los niños de forma rápida, especialmente en el mediodía. Y en ese mismo momento en que se rompió y que Miguel le dijo a Gaby, bueno Gaby, agarremos la ollita, vamos a calentar en la ollita la comida porque tenemos que ir a la escuela, suena el teléfono y un hermano dice, che, vos sabés que tengo un microondas para dar y no sé si a vos te interesa tenerlo o no,
Miguel estaba como loco, ¿en serio? ¿Me estás filmando? Hay una cámara oculta acá. Claro que lo preciso. Y bueno, y allí estuvo el microondas, al toque lo recibimos y ya se pudo utilizar. Así que yo les digo, hermanos, eso es una muestra pequeña que el Señor nos dio de lo que es su provisión, que está al tanto y al conocimiento de todo lo que nos va a pasar antes de que supiéramos. Y en una cosa chiquita, cuanto más en todas las cosas graves que experimentamos y de que el Señor tiene conocimiento de lo que nos pasa. El corazón es más importante que la cantidad. Dios mira la disposición, no la cantidad. Fue lo que le pasó a la viuda, que Él toma también como ejemplo. Cuando se acercó al ofrendero a dar, al alfolí, y tiró unas moneditas. Y Jesús dijo, ella dio todo. No estos otros fariseos que hacían cambios, ¿saben? En vez de poner un billete de 100, juntaban moneditas de 1 hasta llegar a 100, todo para que suene y escuchen cuánto están depositando en monedas. Ellos no estaban dando nada, daba lo que les sobraba. La doña sí dio todo lo que tenía. Y a Jesús le cautivó no solamente el hecho de dar plata en sí mismo, que era importante, sino su corazón, la actitud con que fue, porque ella se entregó a sí misma en aquel momento. Lo importante es dar con sinceridad y según nuestras posibilidades. No se trata de compararnos con otros según lo que uno pone o lo que el otro pone, sino de ser fieles con nuestros recursos y generosos con lo que tenemos. Y otro punto entonces que Pablo les enseñó a través de esta iglesia de Macedonia es la igualdad y el apoyo mutuo. Pablo enseña que la meta en este caso es que las necesidades que tenemos entre nosotros como comunidad y más aún como cuerpo de Cristo a nivel global, me refiero, que puedan ser suplidas por la abundancia de otros y viceversa. Como les dije, hoy por ti, mañana por mí. Porque la comunidad cristiana tiene que ser así. Debe apoyarse mutuamente, compartiendo los recursos para que nadie pase necesidad. No está bueno que especialmente los hermanos de la comunidad, si hay alguien que está pasando necesidad, no tengamos este corazón dadivoso de poder suplir a parte del cuerpo. Es importantísimo que eso ocurra, porque así como en algún momento nos toca ayudar, seguramente en algún momento nos ha tocado recibir, y qué bueno es cuando eso pasa. Pero principalmente, pese a todas estas enseñanzas que están buenísimas, hay una que destaco muy en particular y que básicamente es seguir el ejemplo de Cristo. El versículo 9 dice que Jesús es el modelo supremo de generosidad. Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesús en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. Entonces, como antes les dije, Pablo les está contando las verdades del Evangelio a través de metáforas financieras. Jesús, dicho de otra forma, entregó su honor y riqueza y se humilló a sí mismo para morir como un esclavo pobre, para que otras personas que eran pobres por el pecado y por la muerte espiritual pudieran convertirse en ricas a través de la riqueza que da la gracia de Dios. Así que nuestra generosidad, por lo tanto, debe reflejar el sacrificio y el amor de Cristo, quien dio todo por nosotros. Dio todo por nosotros. Él también se ofrendó a sí mismo. Del versículo 16 al 24, que es lo que termina, para terminar este capítulo 8, Pablo lo escribió con un propósito en particular.
y es que esta recolección del dinero fuera lo más transparente y responsable posible. Miren, el organizar una colecta así, una vaquita tan grande, entre todas esas iglesias gentiles para ayudar a estos cristianos que estaban pasando necesidad, era un proyecto grande y como implicaba mucho dinero, también era muy delicado porque el dinero puede corromper corazones, como ya lo vimos con Judas, y por lo tanto puede jugarse mal la reputación de la iglesia, ¿sí? Como se ve a la iglesia. Entonces, él estaba muy preocupado porque todo esto fuera transparente. En el mundo antiguo la corrupción y el mal consejo de fondos eran comunes. Justo en el mundo antiguo solamente, pienso yo. Pablo lo que quería era evitar cualquier sospecha de corrupción, cualquier escándalo que involucre a la iglesia. Por eso no gestionó la ofrenda solo, sino que involucró a hermanos y de confianza. Y por eso él les cuenta a estos hermanos de la iglesia de Corinto que la transparencia y la responsabilidad eran sumamente importantes y que quienes iban a recoger esa ofrenda allí eran personas de buen testimonio, eran fiables y además estaban preocupados y ocupados en aplicar un buen procedimiento administrativo. Ahora sí vamos a la lectura a partir del verso 16. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes, pues aceptó mi encargo y como él mismo está muy interesado en ustedes, ahora va a verlos por su propia voluntad. Junto con Tito les envío a un hermano de quien se habla muy bien en todas las iglesias, por lo bien que ha trabajado en favor del Evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que viajara con nosotros y ayudara en esta obra de caridad que estamos haciendo para honrar al Señor y para demostrar nuestros deseos de ayudar. Queremos evitar así que se nos critique a causa de esta gran colecta que estamos recogiendo y por eso procuramos hacer lo bueno, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Juntamente con aquellos les envío otro de nuestros hermanos que nos ha demostrado de muchas maneras su buena disposición y mucho más ahora por la gran confianza que tienen ustedes. De Tito puedo decir que es mi compañero y que trabaja conmigo para bien de ustedes. Y acerca de los otros dos hermanos, que son enviados de las iglesias y que honran a Cristo. Y para que las iglesias lo sepan, muéstrenle ustedes que verdaderamente los aman y que tenemos razón al estar orgullosos de ustedes. Tito y sus compañeros eran unos fenómenos, la verdad, unos cracks. Pablo agradece a Dios por esta disposición que ellos tienen para el servicio, para poder trabajar en la obra, para ir hasta donde ellos estaban y recoger esas ofrendas. Acá Pablo habla de que Tito era conocido personalmente por él, por su fidelidad, por amor por la iglesia, que los demás hermanos, aunque no se dice su nombre, pero que también eran de fiar. Tito no solo aceptó la tarea, sino que fue con entusiasmo, o sea que sigue aplicando estos principios de dar con alegría. Así que esto muestra que la importancia de la colaboración y que la confianza en el ministerio, Pablo la tenía depositada en ellos. Y a la vez subraya que la ofrenda iba a ser administrada con toda integridad y con todo lujo de detalles, lo más transparente posible, porque era la clave, la transparencia, para evitar cualquier tipo de sospecha, cualquier tipo de corrupción, que no haya malos entendidos y mucho menos mal testimonio por parte de nadie, que la iglesia no quede enredada en el murmullo de un escándalo. Ellos querían mantener el testimonio principalmente delante de Dios, pero también delante de las personas. Entonces Pablo
como los presenta de esta manera, de que son dignos de confianza, esto anima a los hermanos de Corinto a recibirlos con amor y con respeto también. Queridos, sinceramente, ahora viendo todo este capítulo entero, habiendo hecho esta lectura y habiéndolo analizado un poco con ustedes, entiendo de que es un capítulo con un llamado muy apasionado, si se quiere, por parte de Pablo hacia la generosidad cristiana en la comunidad y hacia afuera también. Aquí Pablo usa claramente el ejemplo de las iglesias de Macedonia, quienes a pesar de la pobreza, a pesar del sufrimiento, ellos daban con alegría, aún más allá de sus posibilidades, para ayudar a los creyentes que estaban en otro lado. Eran misionales también. No era solamente el sustento local, sino que también veían necesidad en el cuerpo de Cristo, pero en otro lado, y allí ellos estaban. No era solo local, era misional, era global el asunto. Pablo enseñaba que la generosidad auténtica nacía de la gracia de Dios y no dependía de la abundancia material, sino de un corazón dispuesto. Porque, hermanos, a Dios no se le acaba la plata, a Dios no se le acaba el dinero. La clave está en que nosotros tenemos que dar nuestro 100% en todas las cuestiones que podamos dar. En oración, en presencia, si se quiere y si se puede, en dinero, nuestro 100%. Que Dios se va a encargar del resto. Pablo destaca que el dar debe ser voluntario, debe ser provocado por el amor, motivado por el hecho de querer seguir el ejemplo de Jesús, quien, como dice el verso 9, y este me encanta, siendo rico por causa de nosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza nosotros llegáramos a ser ricos. En este asunto la cruz inquieta y molesta un poco, porque reta, así como Pablo en los últimos capítulos lo hace, reta nuestros valores, reta nuestra forma de ver el mundo, reta nuestro corazón y apunta a Él para ver cuán generosos somos con los recursos que Él nos da. En general, la sociedad y nosotros mismos muchas veces nos valoramos por el éxito, por el dinero que tenemos, por la educación que tenemos, pero Dios lo que valora por sobre todas las cosas es la humildad. Es el hecho de vernos débiles delante de Él, porque en nuestra debilidad Él se glorifica, en nuestra debilidad Él se engrandece, porque su amor y su poder se dieron a conocer a través de nada más y de nada menos que del sufrimiento. Él también se humilló a sí mismo para poder exaltarnos en algún momento a nosotros. La muerte no lo paró, Él resucitó, pero para eso Él tuvo que morir, para que todo eso ocurriera. Y además, Pablo subraya la importancia, entre otras cosas, como vimos recién, de la transparencia y la responsabilidad en la administración de los recursos, para que, al enviar personas de confianza para manejar la ofrenda que estaban recolectando, para poder de esta forma proteger el testimonio de la iglesia y por supuesto que la plata llegue a donde necesitaban, ¿verdad? Así que en definitiva este capítulo en lo personal me lleva a pensar a que básicamente el hecho de ser cristiano es dejar que esta historia que escuchamos hoy eche raíces en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos transforme en alguien más generoso, más dispuesto a compartir nuestra vida y nuestros recursos en favor de otros. Miren, como iglesia hemos hecho cosas muy buenas, sin entrar en nombres, pero sí en algunos detalles. Como iglesia
recordaba, ¿no? Hemos ofrendado bancos a iglesias que no tenían y lo estaban precisando. Hemos ofrendado colecciones de libros para que otros hermanos que lo estaban necesitando pudieran ser instruidos. Como iglesia hemos dado dinero y canastas. En este caso, cuando particularmente un pastor le habían robado la moto, que era lo único que tenía para poder trabajar, y allí estuvo la iglesia de Barros Blancos en medio para que pudiera, junto con otras iglesias, conseguir el medio de transporte para poder trabajar. Y allí estuvimos. Estuvimos también en el fallecimiento del papá de una pastora que requería para los gastos, y allí pudimos dar dinero para que esto pudiera darse. Una pastora también no tenía chances de poder contar con el dinero que le faltaba para poder llegar a viajar y poder encontrarse con su mamá, que estaba con una enfermedad grave y terminal. Y allí la iglesia de Barros Blancos estuvo también, sustentando con su porción de dinero, que justo casualidad era lo que le faltaba para poder completar su viaje al exterior y encontrarse con su mamá. La iglesia de Barros Blancos dio mucho. Y no estoy diciendo esto para que nos vanagloriemos y digamos, ¡pah! ¡Qué cras somos! Somos más Macedonia que Corintios, No. En realidad, para gozarnos, sí, de lo bueno que hemos hecho, pero para estimularnos más a las buenas obras, que no nos quedemos quietos, que no nos achanchemos por el hecho de decir qué cosas lindas hicimos. Hay mucho por hacer allá afuera, en lo local, en Uruguay y en el mundo, que con nuestra contribución podemos llegar y alcanzar muchas cosas sin que nos hayamos enterado. Y además también, como iglesia, quisiera destacar la transparencia y la responsabilidad con que se trabaja y se manejan los recursos financieros nuestros, cómo nos administramos. Tenemos una tesorera de excelencia, tenemos a alguien que va a empezar a contribuir también en el ministerio, Dios mediante. Tenemos gente que entiende que las finanzas son importantísimas para poder avanzar en el ministerio, para que la leche pueda estar el día sábado para con los niños, porque las cosas no se crean, la leche no cae de los árboles, hay que comprarla, el pan, el dulce, la manteca. Las cosas tenemos que construirlas a través del trabajo, y el trabajo y las ofrendas de los hermanos que están a disposición. Ni les cuento a la gente de autosustento, que sábado tras sábado está firme al pie del cañón vendiendo ropa. ¿Por qué venden ropa? ¿Por usura? Obvio que no, porque tenemos que pagar la luz, porque hay que pagar el agua, y porque también a la vez compartimos el evangelio y también a la vez le podemos dar ropa a quien no lo tiene, gratis, obvio. Entonces, hermanos, esta iglesia da mucho, pero podemos dar mucho más si tenemos una conciencia misional, y esta conciencia misional arraigada y entrelazada con la financiera, con una administración transparente, con una administración responsable, con el hecho de saber de que vivimos en este mundo y que aún Jesús necesitó de que haya un tesorero para que pudiera contribuir en el ministerio que él llevaba. Hermanos, necesitamos de que todos podamos dar de los recursos que tenemos. Y como Dios dijo, y eso me reencanta, Dios no nos va a pedir lo que no tenemos, pero sí un corazón agradecido, sí un corazón humilde que se entrega a sí mismo como ofrenda de amor. Esto lo hemos hecho como iglesia, pero ¿y en lo personal? Porque cuando vamos, seamos sinceros, ¿no? Cuando vamos en el colectivo como rebaño, ahí decimos somos iglesia, ¿sí? Y hemos hecho cosas buenas. Y ahí nos entreveramos todas las ovejitas juntas. Pero cuando nos agarran solos, cuando nos agarran fuera de las cuestiones de la iglesia, en el día a día,
durante la semana, en el trabajo, en el estudio, en casa. ¿Cómo nos ve Dios? A nosotros, como personas, hijos de Dios individuales. ¿Cómo nos ve? ¿Con un corazón humilde, agradecido, procurando ser buen gestor de los recursos? ¿O como un codito que no pone la mano en el bolsillo porque seguro le sale algún cocodrilo y no le puede dar a nadie, está loco? ¿Cómo somos en el día a día? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios en cuanto a la ofrenda de nosotros con todos nuestros recursos? Tiempo, talentos, dinero. ¿Cómo estamos en lo personal? Este capítulo, 2 Corintios 8, nos desafía a vivir una generosidad práctica, sincera, responsable, que refleje el amor de Cristo y que, por supuesto, en lo personal se haga así, pero también en lo colectivo, que se pueda ver unidad del cuerpo de Cristo. Cuando hablo del cuerpo de Cristo, hablo de la iglesia toda en general. El verso 24 termina diciendo: dad a estos hombres una prueba de el amor de ustedes y muéstrenle que por eso nos sentimos orgullosos de ustedes, para testimonio ante las iglesias. Te voy a preguntar algo. De todo lo que escuchaste de la iglesia de Macedonia, ¿qué fue lo que te inspiró más de su ejemplo? ¿Cómo podrías aplicar esta actitud generosa en tu vida día a día? ¿Cómo crees vos que Dios puede utilizar tus limitantes actuales para bendecir a otros? ¿Qué es lo que más te desafía Dios el día de hoy? Te animo a que puedas volver a leer este capítulo, que puedas meditar juntamente con Dios al respecto y que le puedas preguntar cómo Él puede usarte a vos, así como sos, con todas tus limitantes, para bendecir a otros. Tengamos una oración para terminar. Dios, te doy muchísimas gracias por este tiempo en donde podemos reflexionar a través de tu palabra de lo importante que es el ser generoso. Porque si tú, Dios, no hubieras sido generoso como lo fuiste, hoy nosotros no estábamos aquí con esta paz y con esta llenura del Espíritu Santo que tenemos por medio de Cristo. Cristo se ofrendó todo a sí mismo. Él fue la ofrenda, Él fue el sacrificio, que gracias a Él hoy podemos estar aquí delante de ti para agradecerte por lo que has hecho a través de Jesús. Hoy podemos decir que tenemos una vida en abundancia y que si no la experimentamos como tal, es porque hay algo que nos falta aprender, porque tú nos has puesto sobre la mesa todas las cosas para que podamos disfrutar de lo que tú tienes: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad y todas las cosas, aún las riquezas materiales. Gracias, Dios, por tu provisión. Gracias, Dios, porque sabemos de que así como lo has hecho con otros, lo harás con nosotros hoy. Y si hoy, aún con nuestras limitantes, tenemos chances de ayudar a otros, ayúdanos a identificar, tanto como iglesia, así como en lo personal, a quién podemos darle una mano siendo que esté en necesidad. Ayúdanos a tener un corazón generoso, humilde, agradecido, porque así como alguna vez hemos recibido, también hoy podemos dar. Dejamos todo este asunto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.